Imayna llaqtamas imaynaqa kusankichis ñuqa walajlla kasani. Chimparimuychis kanalman ñuqapas Guatemalman kutimuni kanalman. Qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pachaparlamsaykichis ñuqaypas sutii Maggie. Kunan qhawarikusun kay Pepe Murillo nisqata, pero primero uyarisun imatachus niwasun kay video, chayta uyarikusun sumaqta, chanta qhawarisun huk takiyninta kunan atiniraq nispa. Entonces todavía puedo nin, chayta qhawarikusun kunan parlarisaq castellano qallupi runa masinchista. Hola gente de YouTube, he vuelto al canal. Hoy vamos a ver a Pepe Murillo, pero primero vamos a ver como introducción un vídeo corto de cómo era su historia, de cómo inició su carrera como artista. También decirles que ustedes ya saben que yo les hablo desde España, mi nombre es Maggie, pues entonces veremos la introducción del vídeo. En un concurso que hubo, llamaron, en Radio Méndez, llamaron al Ministerio de Educación para representar a Bolivia en un festival internacional en Salta, en Argentina. Y yo me presenté con mi conjunto, y Carlos se presentó con su conjunto, se llamaba Los Intihuasi. Samba, samberos, cantaban samba. ¿Y ustedes bolivistas? Nosotros bolivistas, valsecitos. Y mira, cuando sale la lista de los clasificados, ni mi conjunto ni el conjunto del Carlos, pero sí decía en dúo, para representar en Cali, en la categoría dúo, decía Carlos Palenque y José Murillo. Y nosotros, no, Carlos, no, yo, sí, mis amigos, mis compañeros, no voy yo también, ¿no? Y entonces, es solo por el festival, nos dicen, solo por el festival. Mira, y comenzó la historia, pues, porque Bolivia ganó el primer premio en ese festival. La pasión por la música hizo nuevamente un reencuentro de los amigos. Carlos Palenque y Pepe Murillo volvieron nuevamente a las tablas. La música los había cautivado, sin pensar que más adelante estos dos músicos se convertirían en un referente nacional. Yo trabajaba en banco, era empleado bancario, y seguí pues con mi trabajo en el banco, y un día aparece Carlos y me dice, mano, mira, yo ya no estoy con el conjunto, tú estás trabajando en el banco, seguiremos con el conjunto. Y ahí empezamos la verdadera historia de Los Caminantes con Carlos. Un buen tiempo pasó cuando un día de esos aparecen en su moto los dos. Ya. Y me dicen una cosa como, ¿tienes camisa blanca? Sí, le digo, ¿pantalón azul? Sí. O negro azul, me dicen, sí tengo. Me llevan a Gismondi, que era el mejor fotógrafo de esa época. Entonces me ponen el traje de chuta y me ponen corbatita de aguayo, creo que era, o era así trenzado, ahí entro, y nos sacamos una foto los tres y me dice el Carlos, ¿no? Titín, desde ahora eres de Los Caminantes, vas a llevar la tercera voz. Pero no todo era éxito en los años 60 para Los Caminantes. Sí, Los Caminantes fueron amenazados por cantar una canción que llamaba a los soldados bolivianos a seguir con su lucha. Un ministro de gobierno quiso callar sus voces. Es que no debería contarte esto, pero te lo voy a contar. Claro, nosotros estuvimos amenazados, pero resulta que una dama muy linda nos salvó de aquello. ¿Alguna autoridad especial? Imagino que sí. Era un ministro de gobierno de ese tiempo. Sí. Llamó hasta su... que le había dicho que a nosotros nos iban a... Entonces esta dama nos avisó a nosotros y fue la que nos salvó por diferentes motivos personales del drama. Recorrieron casi todo el mundo. Trajes de chutas, cabellos largos, barba y una buena labia, además del gran talento que tenían estos jóvenes, hicieron que se marque historia a nivel internacional. Brasil, Argentina, Ecuador y Chile fueron los países que cautivaron con su música. Hemos ganado varios festivales internacionales, pero no, pues lo asumíamos como, qué bien, ahí es todo, ¿no? Esto es lindo, claro. ¿Y tampoco hacíamos mucho. Como esto, ¿sí? Sí. ¿Cuál fue el premio más grande que tuvo Los Caminantes? Yo creo que ha sido el Festival de Río de Janeiro que hemos ganado, ¿no? Ese me parece que ha sido.
Ya por los años 70, los caminos de los caminantes tomaron otro rumbo. Carlos Palenque habría incursionado en la política, Pepe Murillo decidió seguir cantando y Tito Peñarrita formó su grupo musical. La historia de estos artistas cerraron un ciclo que marcó una historia en el folclore nacional. Me vienen recuerdos hermosos de la vida, los momentos en que el público nos sabía aclamar. Ganas de llorar no me faltan porque a veces digo, no sé, es una vida que corresponde a mi pasado, un pasado hermoso. ¿Alguna vez se peleaban ustedes? ¿Tenían alguna discrepancia? No. ¿Nunca? No, éramos demasiado gualaichos. Jugábamos, nos divertíamos. Años más tarde, un reencuentro casual en un escenario revivió esa historia. Tuvo un final con la pérdida de aquella voz que marcó historia. Fue la voz de Carlos Palenque. Hoy quisimos contarle la historia de este grupo nacional que trajo alegrías, reconocimientos a nuestro país, Bolivia. Una historia de leyendas, de los caminantes, de la vida, de la música y del folclore con sentimiento nacional. Lloré por ti al pensar que no me amaba, el reprocho de odio de... Chayta qhawarikunchis llaqtamas chay introducción hina qallarikunampaq kay videonchis qhawarinanchis Pepe Murillo imarayku kayta rikuchiykichis yachanaykichis pimantachus parlasanchis chayta porque chay nisunman caminantes puriq runas nisunman chay grupomanta uksitullaña ukpishkanraq pero Pepe Murillo 81 ñasinam si man malchu kasanchayqa pero sigillasampuni tukullasampuni charayskunan qhawarisun takiyninta atiniraq nispa todavía puedo nin chayta qhawarikusun. Lo que digo, gente, si hemos visto esta breve historia del grupo Los Caminantes es porque quiero que entiendan que Pepe Murillo fue integrante de este grupo y luego él en solitario también ha seguido cantando y vamos a ver una de sus canciones que dice Todavía Puedo para ver que su capacidad de artista ahora no sé si ya debe tener 80 años, algo por ahí y sigue cantando, espero que siga cantando. Es como hacerle un recuerdo porque tenía buena voz, tanto como Carlos Palenque y Tito Peñarrieta. Era un grupo muy hermoso que quizás yo muy poco he disfrutado de sus canciones porque para entonces no, cuando ellos han iniciado yo ni siquiera existía. Así es que vamos a ver un poquito de la canción que ahora va a cantar Pepe Murillo. Uyarina imaynatachu takanga sumaji vistes campis achan. Todavía puedo, aunque no lo creas, y a pesar de todo, volver a empezar. Todavía puedo ser mejor que antes, verás qué sorpresa se van a llevar. Todavía puedo tomar mi guitarra, todavía puedo volver a cantar. Podrán encontrarme en cualquier esquina, escribiendo versos en la mesa de un bar. Todavía siento. Qué hermosa la letra, transmite mucho. El mensaje que quiere dar con esto es que no importa la edad que tengamos, si algo nos gusta tenemos que hacerlo. Es por eso que todavía puedo, dice, ¿no? Entonces, yo creo aquí, como dice Pepe Murillo, vence al COVID-19, celebra con un canto de esperanza y es un canto de esperanza para aquellas personas que se creen que no pueden, pero en realidad sí pueden, como este artista que dice que todavía puedo por la edad, por todo, nos enseña que no hay límite para hacer lo que nos gusta, entonces tenemos que tener como un ejemplo y eso es lo que a mí me gusta de este cantante, cómo se representa con el aguayo,
no está con el traje típico del Chucuta, pero siempre está llevando el aguayo, el chumpi, ¿no? Con un smoking se puede decir, o con un terno o traje, como quieran llamarlo ustedes. Pero eso es lo que a mí me transmite. No ganin ni ya más. Kaitaki achitus. No ga atinirag ni. Entonces, pai, imaraico kaitaki takimu. Kainin, Pepe Murillo vence al COVID-19, celebra un canto de esperanza. Ari, tukui, kai mundupi COVID, a veces mal siente como, o no siente como mal, pero kai takiwan nin atinkira, gan ruait y matais munanki chaita. Entonces, chay mensaje achito, entonces, ama jepakunacho, y matais munanchi chaita, ruananchi tian, al menos joven cactin, ruanan hasta porque paisina 81 ñakunan, entonces pai takirizar en suma sayas kait hururuna, entonces charaik chay mensaje achito, entonces uyarina yapunia. Aunque no lo creas, que el amor de un día me puede llegar, todavía siento que tengo en mi pecho una fantasía para regalar. ¡Ay, qué bohemio! Un amigo, pero de verdad, que sientas casa, comparta mi mesa, mi vino y mi pan. Qué bonito, la verdad. Lo que transmite, dice, tener un amigo de verdad. Muy pocos tenemos amigos de verdad y muchos se sientan en nuestra mesa que comparten nuestro pan, pero aquel amigo que realmente tiene uno es cuando está en las buenas y en las malas. Ahí se sabe que es un verdadero amigo. Pero el mensaje que tiene esta canción es hermosa para mí. Quisiera que siga cantando, que sea eterno, ¿no? Tiene una voz, bueno, que muchos quisieran tener hoy en día porque ahora todo es tuneado, más fácil. Los cantantes de antes eran señores cantantes porque no había autotune, como se dice, para tunear la voz, para mejorar no había. No gané ni ya más. Kaitaki ning amigo iwan antataps compartimos basubinutaps ning pero kunan día maya chanchichu la verdad chay wasinchis mesanchispi askat tía kun sillapatapi pero maya chanchichu si de verdad amigo chichu manach pero a veces ya chanchis mal kahtiki sumas kahtiki pich chaypi qanwankaq chay sumaq amigo kay chayta yachanchis sumaq tukuy chantapis nini kay artistaqa sumaq porque kunan día artistas chay amplificadores tuneanku voz ninkuta arreglanku y chay maquinitaswan ñawpata ma chay kaqchu takinki chay sumaq takinki mana entonces chay imaynatachus takin chay gustawan noqaman chay al menos sumaq noqa nini y si por ahí eterno kam chayri cosachaca pero mana qhawarinallapunia. Puedo ser mejor que antes, verás qué sorpresa se van a llevar. Todavía puedo tomar mi guitarra, todavía puedo volver a cantar. Podrán encontrarme en cualquier esquina, escribiendo versos en la mesa de un bar. Todavía siento, aunque no lo creas, que el amor un día me puede llegar. Todavía siento que tengo en mi pecho
madrecita, qué voz. Pero de verdad que siento mi casa igual que su casa, comparta mi mesa, mi vino y mi pan. Todavía puedo, todavía siento, todavía quiero volver a empezar. Cuando dice se van a sorprender es porque la edad que tiene, muchas personas a esa edad ya no quieren hacer nada. Es por eso que yo creo que dicen se van a sorprender, que todavía puedo, ¿no? Y sí, yo me sorprendo mucho que una persona de su edad siga bohemio, como lo era de antes los artistas, con esa capacidad de transmitir, de hacerte llegar, de hacerte la piel que se vuelva de gallina. ¡Guau! Vamos, tenemos hermosos cantantes, o sea, en voz, también físicamente, a la edad que tiene, el caballero está bien conservado. No anini llaqta más. Painin noqa atiniraq kan qhawawaspa mana creewankichu noqa atisaqchu mana chayta ari kan ma creankimanchu porque 81 pero takisanña joven hina sumaq chayta nipi creanmanchu porque kunan día 81 man nimatapis ruwayatinñachu kama patapi winkukusan man nimatapis ruwayatinchu charaykus nin ma creewankichu nin entonces pero sumaq takirin sumaq sonqoman chayachimun takiynin sumaq edad ninpaq sumaq conservasqasan sumaq tururuna entonces noqa imaniman kay artista amapis eternullapis kanman porque ma kay hina artistas kankuñachu porque uchikalla ichapis kay hamusan imanimari kay watapi ichapis lluqsimuman waq cantante kay hina imaniman voz niwiyuq pero a ver qhawarisun imachus pasanqa chayta tiempowan qhawarisun kunan chay kamalla kachun kay takiynin a ver imapichus tukukunqa uyarina chaypi tukukusun chaypi tukukun entonces qankuna imaninkichista imatachus yachankichis kay Pepe Murillomanta qallqarimuychis chay urapi noqa yachasqallayta eso noqa mas sumaqtachu yacharqani chay historianta chayraykus wicharichimuni qankunapis yachanaykichispa kay kamalla kachun llaqtamasis gente yo digo yo no sé mucho de los caminantes ni tampoco de Pepe Murillo. Es por eso que he subido como una introducción su historia de ellos para que conozcan a aquellas personas que no saben de su historia de Pepe Murillo. Yo lo único que les puedo decir que nació en Potosí y vivió toda su vida en La Paz. Entonces es nacido potosino de corazón chucuta, como se puede decir, ¿no? A los paseños. Espero que les haya gustado. A mí me ha transmitido mucho y no puedo decir más nada que gracias a este cantante por tener esa voz tan bohemia, tan querida. Yo creo que mucha gente quiere a este artista y espero que los que sepan más de su historia o de su vida comenten en la caja de comentarios. Sin más que decir, aquí terminamos. Ya saben, dar like, dislike, comenten, compartan e inviten a sus amigos a que vean el canal. También pueden ir a visitarme en mi Instagram, que siempre dejo en cada video mi Instagram con algún resumen del vídeo o del artista que estamos viendo. Bueno, hasta otro vídeo, gente. Kay kamalla kachun llaqtamasi waq video kama.